Buenas tardes. Un gusto a César, a Patricia y a David. Un honor ser invitada y formar parte de este movimiento de conciencia que entre los dos continentes estamos empujando. Gracias. Perfecto. Gracias a vosotros, sobre todo por esa invitación. Y la verdad que cuando me escribió el otro día Carolina para participar, enseguida supe de qué hablar, porque coincidió justo con la luna llena en Cáncer, a primeros de semana. Una luna llena en Cáncer emocional pura. Cáncer y la luna son las emociones a flor de piel y que nos llevaban a mirar las heridas infantiles, a mirar aquellas emociones que hemos escondido, que hemos tapado, pero que están ahí con nosotros y que, pues bueno, son esas emociones que nos hacen movernos de manera inconsciente y irracional. Quiero comenzar leyendo una frase de, para mí, una de las personas que me ha marcado mucho en este mundo espiritual y que leyendo sus textos he aprendido mucho, que es de Anthony de Melo, que dice así que la felicidad no puede depender de los acontecimientos. Es tu reacción frente a los acontecimientos lo que te hace sufrir. Y ahí es donde se esconden nuestras heridas emocionales, esas heridas infantiles, porque realmente nuestra conducta se crea desde que estamos en el vientre de nuestra madre, realmente. Ya desde ahí, el ambiente emocional de nuestra madre, el alimento emocional que vive la madre, es lo que nutre al niño. Y desde ahí ya podemos empezar a crear esas heridas emocionales. Antes de entrar en... Yo trabajo sobre todo, después de leer mucho, investigar, con 5 heridas emocionales que marcan un poquito 5 tipos de conducta y de personalidad adulta. Quería explicar un poquito lo que es la emoción, ¿no? Y de dónde viene la palabra emoción. La palabra emoción viene del latín, del verbo emovere, que realmente significa moverse desde. Con lo cual una emoción es algo que saca al individuo de su estado habitual y que implica un movimiento en una dirección concreta. Es un impulso biológico, por lo cual es muy físico. Por eso hay emociones, sobre todo las 5, que también trabajo con 5 emociones básicas, que son las que sentimos en el cuerpo físico. Hay una reacción biológica y esa reacción biológica nos empuja a actuar, principalmente con el objetivo de preservar siempre nuestra integridad, sustentado por el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, que es donde estarían estas emociones más básicas, ¿no? Yo identifico 5 emociones básicas, que son el miedo, el asco, la rabia, la tristeza y la alegría, que podemos usar el simbolismo del nombre Marta para recordar esas 5 emociones que son las que sentimos físicamente y además compartimos con los animales. Por eso se sienten en el cuerpo físico. Luego estarían emociones complejas que se forman a través de varias emociones básicas y donde ya interviene también el pensamiento, ¿no? Y esa parte del cerebro del neocórtex, donde está toda la parte del pensamiento y la razón. Por eso para mí es tan importante la emoción, tanto en mi crecimiento personal, yo siempre he sido una persona muy emocional. De pequeña y adolescente, pues llega un momento que no anulaba las emociones, pero como socialmente nos decían que había que vivir con el cerebro, la razón y que no había que hacer caso a la emoción, pues
Al final te pierdes en ese mundo, ¿no? Y no sabes a qué hacer caso, si a lo que sientes interiormente o lo que te dicen exteriormente. Por eso para mí es tan importante aprender sobre nuestras emociones, ya que las emociones hablan sobre nosotros y hablan sobre todo de lo que no es consciente en nosotros, sino lo que está en el inconsciente. Realmente nos movemos más por el inconsciente que por el consciente. Es decir, del consciente manejamos un 3-4% y del inconsciente un 97%. Con lo cual, más de lo que haces en tu vida se rige desde el inconsciente que desde el consciente. Y para mí lo importante en la vida es ir sacando de ese inconsciente esas cosas para hacerlas conscientes y que manejes tu vida y que seas tú el dueño de tu vida. Por eso la emoción, para mí, es la energía que nos ayuda a resolver nuestros conflictos cotidianos. Por eso hay que atender a las emociones. No dejar que la emoción te dirija, no dejar que la emoción te domine, sino gestionar y aprender la emoción. Para ello, una cosa principal que tenemos que empezar a hacer es saber parar. Saber parar y vivir en modo presente. Algo muy complicado en la sociedad que vivimos, donde constantemente vivimos desde el pasado y proyectamos hacia el futuro. Y nos perdemos lo único que tenemos que es real, el momento presente. Por eso también hoy en día muchas técnicas nos enseñan a estar en momento presente. En mi camino, el yoga fue lo primero que me enseñó a aprender a estar en momento presente, a conectar con mi presente, con mi presencia, con mi interior y con mis emociones. A partir de ahí, pues al estudiar bioneuroemoción, al estudiar mindfulness, pues conseguí practicar muchísimo más ese vivir en modo presente, aprender a usar diferentes técnicas como la ley del espejo, la proyección, y gracias a vivir al momento presente, observar las situaciones, observar mis reacciones y a través, por ejemplo, del espejo o la proyección, entender que lo que me sucedía exteriormente hablaba de mí. Entonces el mundo me brindaba una oportunidad maravillosa de saber lo que había dentro de mí, porque al mirar afuera y ver lo que no me gustaba, pues era lo que no me gustaba de mí y no era capaz de ver. Por eso empecé a trabajar mis emociones, a estudiar sobre las emociones y bueno, a la larga gestionar las mías, y al aprender a gestionar las mías, seguir estudiando, formándome, pues trabajar con ellas. Y bueno, hoy en día, pues a nivel terapéutico, la base de mi trabajo se fundamenta en las emociones y en las heridas infantiles porque se dan la mano. Parar te ayuda a mirar tu cuerpo, tu mente, tu emoción y a ver esos patrones, esas creencias y esas heridas infantiles. Lo que pasa que hoy en día patrones, creencias, los tenemos más o menos claros, pero heridas infantiles pues no se habla tanto. Y realmente yo me he ido dando cuenta a través del trabajo con los clientes de que la mayoría de las personas que hemos sufrido algún trauma mayor o menor en nuestra infancia o en el vientre de nuestra madre, llevamos una herida infantil. Hay personas que llevan una, hay personas que llevan varias, pues dependiendo de esos traumas vividos en su infancia y en el vientre de mamá. Y esos traumas, esas heridas infantiles, son las que están debajo de esos comportamientos a la edad adulta que son realmente descontrolados, que si los mirásemos desde esa parada, desde esa conciencia, desde ese aquí ahora, no actuaríamos así.
están debajo de esas reacciones automáticas y además reacciones a veces muy exageradas, que además nos generan un gran dolor a nosotros. No solo aparte que generemos nosotros algún dolor hacia afuera, sobre todo es que el dolor nos lo generamos al final hacia nosotros mismos, porque todo lo que hacemos hacia afuera nos lo hacemos hacia nosotros mismos. Nuestros pensamientos y sentimientos en una situación de estrés nos hacen reaccionar de esa manera inconsciente. ¿Por qué reaccionamos así? Porque nos hemos acostumbrado a ese comportamiento, nace desde el inconsciente y de alguna manera nos ha ido ayudando más o menos bien a resolver conflictos. Y es lo que llamaríamos también una intención positiva. De la opción menos mala, inconscientemente elegimos la que nos puede ayudar en ese momento de la mejor manera. Eso no quiere decir que sea buena, pero para nuestro inconsciente es la única que nos puede ayudar a esa supervivencia biológica. Por eso, a través del trabajo del inconsciente y de encontrar esas heridas, conectamos con las situaciones que las crearon desde que somos pequeños. Estos llamados patrones se hallan en la base de esas heridas infantiles. Según Jung, voy a citar un texto que me encanta de él, lo inconsciente no es lo simplemente desconocido, sino por el contrario es, por un lado, lo desconocido psíquico y por otro lado, lo que sé, pero en lo cual momentáneamente no pienso, porque voy en automático. Todo lo que alguna vez fue para mi consciente, pero que ahora lo he olvidado. Todo lo percibido por mis sentidos, pero que mi conciencia no advierte. Todo lo que sin intención ni atención, es decir, inconscientemente siento, pienso, recuerdo, quiero y amo. Y ahí es donde están nuestras heridas infantiles, en esas respuestas automáticas que se generan ante situaciones que vivimos cuando somos pequeños. Crean un engrama. Un engrama es una marca orgánica sobre el tejido nervioso que se ha producido debido a un estímulo en el pasado, en el vientre de mamá, en la infancia o como mucho en la preadolescencia. Y se ha debido a que a través de ese estímulo en el pasado se configura el soporte material de un recuerdo. El engrama es una estructura de interconexión neuronal estable, mecánica e inconsciente, de comunicación entre distintas regiones cerebrales. Además, está asociado a un bloqueo neuromuscular, sensación en el cuerpo, a una emoción básica, miedo, tristeza, rabia, asco y felicidad. Esas heridas infantiles se crean, como he comentado, en el embarazo debido al ambiente emocional que vive nuestra madre. En esa primera infancia, de los 0 a 7 años, que sobre todo la energía que predomina es la materna, porque es la de nutrición y cuidado, o desde los 7 a los 14, donde entra la energía masculina, la paterna, que nos ayuda a la individualización. Las heridas se crean porque durante esos procesos nuestra conducta no genera crear unas estructuras positivas, sólidas, donde ese niño, esa niña se pueda desarrollar de una manera sana. Entonces, ante esos estímulos que generan esas emociones, no me gusta llamarlas negativas porque al final son de las que aprendemos, esas emociones un poco más poco adaptativas,
hacen que no desarrollemos conductas sanas, adaptativas de cara a cuando somos adultos. Y nuestro inconsciente, nuestra intención positiva de supervivencia, que se encuentra sobre todo en nuestro cerebro reptiliano y límbico, pues crea unas conductas que, aunque a la larga, cuando somos adultos, nos empiezan a crear problemas, conductas repetitivas, situación de estrés, ansiedad, depresión, sí nos han servido para llegar hasta ese momento. ¿Por qué? Porque quizá en ese momento ya de adultos vamos a ser capaces de encontrar herramientas o, como me pasó a mí, pues personas, cursos que nos enseñen a transformar eso. Sobre todo, lo primero que tenemos que hacer es no culpar a nuestros padres, haya pasado lo que haya pasado, porque ellos no han sabido hacerlo de otra manera. Y tampoco te tienes que culpar a ti, porque tampoco sabías hacerlo de otra manera. Y eso es un poco la base también de parte de sanar las heridas infantiles. Soltar la culpa y el autocastigo. Esas 5 heridas infantiles con las que trabajo y que, bueno, he leído y que hay documentación, serían la humillación, el rechazo, la injusticia, la traición y el abandono. Como adultos tenemos que llegar a ser adultos con una madurez emocional, y eso hace que nos responsabilicemos de nuestras propias emociones, y esto implica que reconozcamos nuestras necesidades para elegir nuestros propios valores. ¿Qué pasa? Que es algo que no te enseñan en el colegio ni en la universidad. Es algo que aprendes en un momento dado porque llega un momento a tu vida que necesitas transformar algo, cambiar algo, porque las situaciones se repiten. No eres feliz, no eres una persona que te sientas a gusto contigo misma. Y a través de ese sentimiento empiezas a buscar, y es cuando aparecen, por ejemplo, es lo que me pasó en mi caso, pues los cursos, las personas, para poder cambiar. La herida de la humillación. La herida de la humillación causa en el niño tanto dolor físico como mental, ya que esta sensación de humillación comparte los mismos circuitos cerebrales que el dolor, y el dolor se siente físicamente. Por eso estas 5 emociones, que están muy relacionadas con las 5 heridas, el primer síntoma lo sentimos en el cuerpo físico, y el cuerpo físico reacciona y la mente asocia la situación vivida en el pasado. Por eso, para sanar este tipo de heridas, este tipo de traumas, hay que hacerlo con un trabajo donde, a través de la indagación, regresión, lleguemos a ese momento de la niñez, o incluso quizá de conectar con el embarazo. Yo, en mi caso, he conectado varias veces con cuando estaba en el vientre de mi madre para sanar varias heridas, porque desde ahí podemos reescribir y luego generar y aprender herramientas para que en el día a día nos ayuden a seguir transformando y seguir gestionando nuestras emociones. La herida de la humillación se produce cuando somos niños, se repite con frecuencia en personas que son humilladas, es decir, que las avergüenzan, las gritan, las comparan, tanto en la familia, en el colegio, como los amigos. Es mucho más intensa si es hecho por la madre. La herida se convierte mucho más profunda, sobre todo además en ese periodo de los 0 a los 6-7 años,
donde la figura materna, donde la figura de la madre es primordial. ¿Qué pasa? Que ese niño, esa niña, se siente pequeñito. Además, su sentimiento, su pensamiento es de no merecer, de no valorarse, de no sentirse válido para nada. De cara a adultos se van convirtiendo en personas que se abandonan a ellas mismas, que no tienen compasión por ellas, que se comparan constantemente y que incluso pueden pensar que son basura, que no son válidas. Y siempre evidentemente se comparan. Y en esa comparación siempre salen perjudicados. Aunque realmente puedan ser mejor que la otra persona. Que además, ¿qué pasa? Que como yo llevo esa herida, no soy consciente de esa herida, de alguna manera la vida, a través de ese espejo que es el exterior, me trae situaciones constantes para sentirme así. Genera una conducta principal de dependencia. Y dependencia emocional, sobre todo. La dependencia es un estado emocional, un carácter que presentan las personas con un grado disminuido de autonomía personal. Es decir, sobre todo a nivel emocional, necesitan que una persona de fuera las valore, las quiera, las cuide, las respete, porque no lo han generado en su interior hacia ellas mismas. Hay un problema de autoestima. También pueden crear dependencia a sustancias, dependencia a multitud de cosas, porque buscan afuera lo que en su interior no se creó adecuadamente cuando eran pequeños. Puede que haya sucedido que esa madre o ese padre también viviesen humillación cuando eran pequeños. Y evidentemente a nivel transgeneracional, que también trabajo a nivel transgeneracional, no es lo mismo lo que ocurre arriba en el árbol a lo que va ocurriendo a nosotros. Arriba había poco conocimiento de emociones y de muchas cosas. Y abajo es donde estamos conociendo todo esto. ¿Qué pasa? Que si ya mi abuela vivió esa humillación, mi madre va a crecer, porque mi abuela no va a saber hacerlo de otra manera. Y mi madre la va a vivir. Y mi madre va a entender que eso es un comportamiento normal y lo va a hacer. Con lo cual, no solo es que lo vivamos nosotros, es que se hereda ciertos comportamientos. Lo primero para sanar siempre es perdonar, aprender a perdonar tanto a esas personas que generaron ese trauma como a nosotros mismos. Y a partir de ahí, pues bueno, buscar ayuda para empezar a trabajar, a ver todo lo positivo que tienes, y por eso la herramienta del espejo para mí es maravillosa, porque no solo sirve para ver lo que no está en coherencia conmigo, ¿no? Sino también lo positivo, es decir, lo que no me gusta de una persona está en mí, y bien me lo hago yo a mí o se lo hago a otra persona, y lo que me gusta de una persona, lo que admiro de una persona también está en mí, solo que no lo veo y lo tengo que potenciar. Con lo cual es una herramienta maravillosa para poder trabajar lo positivo y para poner luz a lo menos positivo. Entonces, a través de herramientas vamos trabajando nuestra autoestima y podemos llegar a curar esa herida de la humillación. La segunda herida sería el rechazo. Igual, otra herida muy profunda, que esa sí que además se puede sentir desde el vientre de la madre, en el sentido de no ser un hijo deseado o deseada, no ser un hijo buscado, no haber esa conversación entre esa pareja de vamos a ser padres, ese proyecto sentido, ¿no? Vamos a ser padres, queremos ser padres, que conlleva ser padres.
Yo, por ejemplo, pues es una herida que llevaba. Entonces, es una herida que he sentido durante toda mi vida y que me ha costado mucho sanarla, y a la primera que me rechazaba era yo a mí misma. Lo que pasa que hasta que comprendí eso, pues lo que sentía era el rechazo desde fuera. ¿Qué hizo que yo, al sentir ese rechazo desde el vientre de mi madre, qué pasó? Que generé una protección a través de la grasa, del peso. Una forma de protegernos ante el rechazo es el peso. Y puede ser visto en dos polaridades, es decir, un sobrepeso, nací con 4 kilos y tardé también en nacer, tardé como unos 15 días en nacer, o nacer muy pequeñito y estar siempre muy por debajo de un peso, ¿vale? Porque al final el sobrepeso como la anorexia, bulimia, generan detrás una misma emoción, que es que hay algo de fuera que sientes que te rechaza. Cuando sientes ese rechazo, vives una idea equivocada respecto al derecho a existir. Es decir, tu autoestima está muy tocada, porque a veces crees que no tienes derecho a existir y te planteas muchas veces, ¿qué haces aquí? El sentimiento de rechazo está muchas veces detrás de ciertas conductas muy autodestructivas hacia uno mismo, porque inconscientemente tú eres el primero que te rechazas. Y al rechazarte tú, pues evidentemente lo que sientes es que prácticamente todo el mundo te rechaza. Y puedes generar a la hora de ser adulto bien una tendencia a rechazar a los demás, a generar un muro o a buscar igual una dependencia de los demás, a buscar la aceptación, a buscar que te quieran. Llevas la idea de que no eres suficientemente bueno y que no eres ni digno para ser amado. Entonces, es igual que la humillación. Al final, hay que trabajar nuestra autoestima, hay que buscar ese momento donde sentiste la primera vez el rechazo y sanar desde ahí. Y sobre todo perdonarte y darte cuenta de todas tus cualidades buenas, de todo lo positivo que hay en ti, del ser maravilloso que eres. Las heridas infantiles no se transforman de la noche a la mañana, hay que tenerlo bien claro, porque están muy profundas, muy enraizadas en nosotros, han creado conductas, creencias de no merecimiento, de no sentirse amado, de que algo externo nos puede hacer daño, de miedo, de culpa. Y eso evidentemente conlleva que tu autoestima esté muy tocada. Pero se puede sanar, se puede transformar todo ello en algo positivo y se puede seguir adelante. Porque yo, por ejemplo, todo ello me ha ayudado a estar aquí y a acompañar a otras personas a ese proceso. Con lo cual, simplemente quieres y tienes que desear salir de ahí. Porque solo sales si tú quieres. Eso es así. La tercera herida sería la traición. Y es una herida que a los niños les cuesta mucho perdonar y que sobre todo los padres somos muy responsables de ellos. Y no hace falta que sea algo muy grande para sentirse traicionado. Simplemente algo que a veces los padres hacemos, que es hacer una promesa que luego no cumplimos. Y para el niño, la niña, siente esa traición. Porque luego además los adultos no solemos explicar a los niños muchas cosas.
Les contamos películas, les contamos cuentos que no ayudan. Y hay que explicar a los niños, a la mentalidad, a lo que ellos entiendan en cada momento. Pero hay que explicar. No hay que dar nada por sentado, porque si no el niño puede crear una película sobre lo que ha sucedido, algo que no es real, algo que es ficticio, y ellos creerlo como real. La herida de traición genera en el niño la idea de que el mundo es un sitio poco fiable. Son personas que generalmente se comportan de una manera fría. No confían en ellos primeramente y por eso no confían en los demás. ¿Y qué pasa? Que la vida, además, les da eso, la traición. Le traicionan los amigos, les traicionan las parejas. Normalmente, además, es más intensa cuando la produce el progenitor del mismo sexo. Es decir, si eres niña y te traiciona tu madre, o si eres niño y te traiciona tu padre. De adultos son personas que no dejan entrar a nadie en su intimidad, construyen un muro. Pero es que ese muro también es para ellos mismos, es decir, están muy desconectados de lo que sienten, de lo que piensan, están totalmente en una realidad que no es la de fuera, ni siquiera es la suya. Están muchas veces muy perdidos y además son desconfiados por naturaleza, porque quien más te duele que te traicione es quien te tenía que no traicionar. Pero como las anteriores, si se llega a ese momento, incluso a veces esa traición es un acto no tan importante como pueda producirse la humillación quizá o en el rechazo, ¿no? Quizá esa traición es que mis padres me dijeron que me iban a comprar algo y no me lo compraron, que íbamos a hacer algo y no lo hicimos, y que conectando con esa situación de la infancia y viéndola desde el adulto, desde esa coherencia del adulto en momento presente, podemos sanarla y entenderla. Pero para ello hay que buscar ese momento donde se generó esa semilla, ese engrama que ha creado esa herida. La cuarta sería el abandono. Los niños necesitamos a las personas para crecer y es a través de ese contacto que se forma adecuadamente la personalidad. Por eso, cuando se forma nuestra personalidad, esas conductas positivas que son estables para ser adultos, no se generan adecuadamente, se generan estas heridas. Si los padres siempre están ausentes, física y emocionalmente, ¿vale? El abandono no tiene por qué ser que un progenitor no esté. Puede ser que esté, pero emocionalmente no esté. ¿Vale? Yo dos heridas que llevaba era rechazo y abandono. Y mis dos progenitores estaban. Lo que pasa que pues uno emocionalmente ha tardado mucho en estar. Entonces, ¿qué genera? Que el niño se sienta abandonado. Y el abandono y el rechazo van muy de la mano, porque te sientes abandonado y te sientes rechazado. Y entonces crees que, sobre todo además cuando también el abandono es físico, ¿no? No entiendes por qué quizá ese progenitor no está. No es lo mismo que el progenitor no esté porque haya fallecido, a cuando ese progenitor no está, pues por una separación y bueno, pues de alguna manera ese progenitor no está como tendría que estar. Y además es más intenso si el progenitor es de sexo opuesto, es decir, si eres niña, es papá quien no está o físicamente o emocionalmente, y si eres niño es mamá. Entonces, lo que sientes
es que no tienes un apoyo cuando necesitas recurrir a ello. Y es muy importante porque, como comentaba antes, de los 0 a los 6-7 años es la madre, la figura, y de los 7 a los 14 es el padre. Si nos falta ese progenitor del sexo opuesto, sea físicamente, emocionalmente, hay habilidades que no desarrollamos. ¿Por qué? Porque es esa figura, energía femenina, la que nos enseña unas cualidades, energía masculina, la que nos enseña otras. Al no tenerlos y no poder desarrollarlas, de adultos no tenemos aspectadas positivamente esas cualidades. ¿Qué pasa? Que quizá emocionalmente ese progenitor no está y no te las puede enseñar porque también ha podido él vivir ese abandono. En la mayoría de los casos, los padres tienen una conducta repetitiva de lo que han vivido con sus padres. ¿Por qué? Porque es normal. Si yo no he aprendido algo, no lo puedo enseñar. O lo voy a hacer de la manera que lo he aprendido. Si esa no es la manera correcta, no lo sé. Eso lo estamos sabiendo hoy en día porque gracias a que hemos entendido que la inteligencia emocional es la base para ser adultos sanos, para ser responsables de nuestra vida, hemos investigado y nos hemos dado cuenta también de la importancia de la emoción. La emoción es energía, se queda bloqueada en el cuerpo, la energía bloqueada en el cuerpo genera enfermedad, genera dolor y al final estamos entendiendo que es primordial gestionar bien estas emociones. Y por último, hablaríamos de la injusticia, que se origina en un entorno en el que los progenitores son fríos en sus relaciones y de conductas muy severas. Se genera cuando estamos comenzando a vivir nuestra integridad como personas y los padres comienzan a exigirnos demasiado. Sobre todo, igual, es muy fuerte si esa exigencia, esa conducta severa proviene del progenitor del mismo sexo. Suelen ser adultos muy estrictos consigo mismo. Sobre todo, todas estas heridas las vivimos primero hacia nosotros, en nuestro comportamiento hacia nosotros, y luego, por ende, lo hacemos hacia afuera. Todo lo que hacemos hacia afuera nos lo hacemos hacia nosotros. Tienen pensamientos de comparación con los demás y además ciertas conductas de autosabotaje. Buscan la exactitud, la perfección y además tienen un nivel de justicia muy alto, y igual de injusticia, y lo viven muy visceralmente. Tienen pensamientos de que no es posible que otros tengan lo que a uno le ha costado tanto trabajo. Tiene un sentimiento y una creencia de no merecedores. Con lo cual, su autoexigencia es súper alta y eso también se lo exigen a los demás. Realmente ser conscientes de todo ello nos ayuda a que crezcamos en nuestra autoestima y a convertirnos en adultos donde nos hagamos responsables de todo y no estemos culpando a que mi padre o mi madre me abandonó, es que viví aquello, aquel trauma, un abuso. No, hay que dejar de culpar y hacernos responsables. Vivimos un abuso, perfecto. Ese abuso lo vivimos para aprender algo. Eso es lo que más cuesta comprender, que he vivido algo para aprender. Porque el quitarnos la etiqueta de víctima que hemos llevado durante mucho tiempo en nuestra vida también hace que no nos identifiquemos. Y nos han enseñado a identificarnos con etiquetas, a buscar culpables fuera de nosotros, a culpabilizar al universo, al karma, al gobierno, a la vida. Y los responsables somos nosotros. Cuando entendemos esto, es cuando nos convertimos en adultos responsables y hace que seamos capaces de gestionar nuestra vida.
Querría resumir todo en unas pequeñas frases que he recopilado, que lo importante es que más allá de la decisión que tomes frente a un conflicto, este se convierta en una situación constructiva y enriquecedora, por dolorosa que resulte. Y eso se consigue dejando de sentirnos víctimas de las situaciones que nos suceden. La culpa y el perdón son las dos grandes herramientas para ser felices. Para ello has de reflexionar sobre lo que esperas que los demás cambien para poder ser feliz. Dar el poder afuera hace que tú dejes de tener el poder. Y el poder está en ti. Cuando tú comprendes que el poder está en ti, eres capaz de hacer lo que quieras en tu vida. Y empezar a asumir tu responsabilidad es lo que hace que tú seas feliz. Nada, ni el dinero, ni tu pareja, ni todo lo que consigas en la vida externo te va a hacer feliz. El único que te va a hacer de verdad feliz eres tú mismo, a ti mismo. Por eso tienes que enamorarte de ti, tienes que cuidarte, tienes que nutrirte y y eso no es egoísmo, tienes que ser el primero en la lista. Porque siendo el primero en la lista, podrás hacer todo lo demás hacia los demás. Si te amas, amarás. Si te respetas, respetarás. Si te cuidas, cuidarás. Si eres feliz, harás feliz a los demás. Normalmente mi trabajo está muy relacionado, como he comentado, con todo esto, a nivel no solo en mis clases de yoga, porque con el yoga se sana, sino también como terapeuta transpersonal. ¿Por qué transpersonal? Porque para mí es muy importante el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo energético. Y si esto no se cura en los 4 cuerpos, no hay equilibrio. Las heridas se quedan en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, en el cuerpo físico y en el cuerpo energético, que se nos olvida muchas veces. Somos energía, somos esencia de luz en un cuerpo físico. Con lo cual, si no sanamos energéticamente, no sirve de nada. Es más, hay veces que esas heridas son del alma. Y cuando la herida es del alma, hay que trabajar muchísimo más profundo. Porque llevas muchos eones con ellas encima. Así que espero que hayas comprendido un poquito más qué te sucede en la vida y que tú eres el único responsable de ser feliz. Deja de cargar a los demás con tu responsabilidad.